hipertensión arterial, que no fue financiado por la industria, sino que fue financiado por el NIH, en no hay ningún sesgo que pueda tener que ver con un sesgo económico. Antes de la randomización, control de la enfermedad 27%. Al año, 55% de control. Y cuando termina el estudio, al cuarto año, 66% de grado de control, con criterio 140-90. O sea que el estudio All-Star, el 34% de los pacientes tenían hipertensión resistente. Y esto no es mucho a conocer. Este es el mundo real de los médicos de atención primaria, que eran los médicos de cabecera de estos pacientes que funcionaron como médicos monitores del ensayo clínico doble ciego randomizado. En el estudio All-Star, de 33.000 pacientes, la mitad de mujeres, 35% de origen afroamericano, 19% de lo que ellos llaman hispánicos, que la mayoría son mexicanos, y 36% diabéticos. Después de 5 años de tratamiento, 34% no tenían control con un promedio de 2 fármacos, pero al finalizar el estudio casi el 30% tomaba 3 o más fármacos y no tenía controlada la presión arterial. O sea que esto que venimos diciendo, que la hipertensión resistente tiene una prevalencia del 15% ya es viejo. La prevalencia es del 30%. Estamos hablando de una forma clínica de hipertensión arterial que ya no es una rareza. Esto no es lo mismo que decir que la forma clínica más frecuente de hipertensión es la hipertensión secundaria, no. Porque no es la forma clínica de hipertensión la secundaria la más frecuente de la resistente, sino que vamos a ver después, la forma clínica más frecuente de hipertensión resistente es la hipertensión esencial. Pero básicamente ya no es el 15%, como bien había dicho por ahí, sino que en series actuales de los grandes ensayos clínicos está en el orden del 27 al 30%. Y recuerden siempre esta regla, que es fácil, no es 90-60-90, el primer 90, olvídenselo, es 60-90, pero el 60-90 de los grandes ensayos clínicos es que 60% alcanzan menos de 140 y 90% alcanzan menos de 90. O sea que bajar la presión arterial sistólica sigue siendo un problema. Ok, la hipertensión refractaria puede responder a múltiples aspectos de la hipertensión secundaria, de la hipertensión esencial y de la hipertensión secundaria. De la hipertensión esencial, incumplimiento terapéutico en cuanto a dieta y fármacos, vamos a ver esto ahora. Esquemas de medicación inadecuados, como lo que vimos en el paciente del caso clínico. Falsos refractarios, que son pacientes que están controlados por monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero que tienen hipertensión fuera del consultorio. Es lo que se llama hipertensos ocultos, hipertensión de guardapolvo blanco invertido, hipertensión de guardapolvo negro o fallos controlados. Pacientes con obesidad y con apneas del sueño, que forman parte de la hipertensión refractaria. Pacientes que ingieren crónicamente antiinflamatorios no esteroideos, que no lo toman como un medicamento, y alcohol. Pacientes con renina baja, vamos a ver que hasta el 60% de estos pacientes con renina baja tienen hipertensión refractaria. Y por último, hipertensión secundaria, causas renales y endocrinas, que no son más que un 10% de este 30%. Entonces, vamos a poner las cosas en el justo lugar. 70, 80, 90% de los pacientes con hipertensión refractaria tienen causas que no tienen nada que ver con hipertensión secundaria. Es cierto, y como en la última parte de esta charla, que vamos a tener que sospechar de hipertensión secundaria. Pero no empecemos por la hipertensión secundaria, que es un paciente con hipertensión resistente, porque ahí también vamos a hacer medicina cara y poco eficiente. Vamos a empezar a hacer múltiples estudios que la gran mayoría van a dar normales o encima van a dar incidentalomas. Y entonces vamos a empezar a estudiar estudios en vez de estudiar pacientes. Entonces, para estudiar pacientes tenemos que empezar para este lado del reloj y empezar a ver qué es lo que está pasando con lo que estamos indicando, con lo que tenemos en el consultorio y con lo que tenemos entre los pacientes como causas que tengan que ver con cuál es el pronóstico de la hipertensión resistente. En realidad no se sabe, porque no hay ensayos clínicos que hayan comparado pacientes con hipertensión resistente versus pacientes sin hipertensión resistente. Pero lo lógico es que debería ser peor. ¿Por qué? Porque la hipertensión resistente se asocia con otros factores de riesgo cardiovasculares, como diabetes, hipertrofia auricular izquierda, síndrome de apnea obstructiva del sueño o insuficiencia renal crónica. O sea que, per se, estos factores de riesgo y estas enfermedades ya le confieren un riesgo particular al hipertenso. Por otra parte, no se conocen los beneficios de un tratamiento exitoso porque
porque no ha habido ensayos clínicos de pacientes con hipertensión resistente, solamente hay uno que está en curso hoy en día con un fármaco nuevo que es un inhibidor de la endotelina, que se llama darusartana, y que se está utilizando como cuarta droga en asociación a 3 drogas, incluyendo un diurético, y con este fármaco recién ahora es el primer ensayo clínico que está en curso de 4 drogas con un inhibidor de la endotelina. Que hay, así como yo le decía, existen investigaciones en curso de genética y farmacogenética para identificar genotipos de hipertensión resistente a drogas. Pareciera que hay algunos pacientes que son resistentes a determinados tipos de medicamentos que usamos todos los días. Bueno, ¿cuáles son los predictores de riesgo? El estudio de Framingham mostró que la edad, fundamentalmente por la presión sistólica, de lo que venimos diciendo hasta el cansancio, lo mostraban los estudios epidemiológicos, ahora ya lo sabemos por los estudios de hipertensión. Si tenemos delante un paciente que tiene más sistólica que diastólica, ese individuo tiene más probabilidad de ser un hipertenso resistente. El grado de elevación de la presión arterial basal, cuanto más hipertenso sea el paciente, inicialmente más probabilidades tiene. El obeso, el paciente que tiene una ingesta excesiva de sal, ese que decíamos que no puede dejar de comer con sal, el paciente que ya tiene enfermedad renal crónica, el diabético, el paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda, los pacientes de raza negra y las mujeres, estos son todos los predictores de riesgo que el American Heart pone como predictores de riesgo de hipertensión resistente. La hipertensión de difícil control son pacientes que no tienen la presión arterial bien controlada y tienen por supuesto más probabilidad de tener daño de órgano blanco. Y se define hipertensión de difícil control en pacientes que tienen elevada la presión arterial, pero ya no con 3 drogas, una de las cuales sea un diurético, sino aquellos que requieren 2 o 3 drogas y no reúnen la forma clínica de una hipertensión resistente. Esto está lleno en la práctica de todos los días de pacientes que reciben una combinación de fármacos, de 2 fármacos, y siguen con cifras de presión elevada de presión arterial. Esto es mucho más frecuente. Y la utilidad que vamos a ver ahora del examen físico y de los métodos no invasivos desde el punto de vista hemodinámico identifican mecanismos que son mecanismos hemodinámicos subyacentes y que pueden hacer que racionalmente utilicemos los fármacos en forma individual y ya no en el contexto epidemiológico. Ahora, en la hipertensión resistente, si empezamos por el paciente, hay causas que están relacionadas con el paciente. Mala adherencia al tratamiento, 40% de abandono de la medicación de los pacientes a 6 meses, 80% de abandono de la medicación antihipertensiva de los pacientes al año. Esas son estadísticas argentinas. La adherencia al tratamiento antihipertensivo es bajísima. Por efectos adversos de los medicamentos, por costo de los medicamentos, por ausencia de una atención médica regular y continua, por esquemas de dosificación incómodos, porque no han comprendido las instrucciones, porque niegan la enfermedad y desconocen obviamente los riesgos, o por déficit cognitivo. Cualquiera de las razones exprimidas, pero en enfermedades crónicas prevalentes, llámese asma, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese inhibidores de la bomba de protones en enfermedad gastrointestinal, o llámese fármacos oncológicos antihormonas, tanto para próstata como para cáncer de mama, la probabilidad de adherencia no pasa del 20% al año. En asma, en Argentina es el 5%. 5% de los pacientes asmáticos persisten con el mismo tratamiento al año. De inhibidores de la bomba de protones no llega al 15%, en estatinas no llega al 20% y en hipertensión está en el orden del 20%. Estadísticas de febrero del 2009, Argentina. Causas relacionadas con el paciente, esto es muy común. Muy común. La gente no